Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer el montaje del STC1000, pero con ventilador, el sistema de refrigeración. Hace mucho tiempo que quería montarlo, sobre todo es para, por ejemplo, para acuarios, para bajar temperaturas en acuario, terrarios, por ejemplo, en verano que suben mucho la temperatura, para poder bajarlos, incubadoras, etcétera, etcétera, para un montón de cosas, ¿vale? Usaremos el STC1000, nos guiaremos con esta pauta para que veáis la forma de montarlo. Como veis, bueno, es un poquito complejo, pero bueno, haciéndolo poco a poco yo creo que lo vamos a hacer, lo vamos a montar y cualquier persona va a poder montarlo de una manera fácilmente. Muchas veces estas cosas las explican de unas maneras un poco complicadas. Yo lo voy a intentar hacer lo más fácil posible para que cualquiera de vosotros podáis montarlo. Pues nada, vamos al vídeo. Vamos un poco a explicar lo que necesitaremos de material. Necesitaremos un enchufe macho, regletas, cables, la sonda que ya vendrá, por ejemplo, en este caso, que está todavía precintado. Aquí dentro ya viene la sonda, que este es el STC1000. Deciros que muchos de los productos que tengo aquí los pondré abajo en los enlaces para que podáis encontrarlos, para que veáis precios. Necesitaremos los dos enchufes estos hembra, y bueno, estos serían, por ejemplo, la manta térmica, por ejemplo, esto sería para un acuario, un calentador, y necesitaremos un ventilador. Aquí tengo varios, mira, para que veáis, más o menos, no sé si enfoca. Es un ventilador para ordenador, que es el que vamos a usar, que será este. Este es el que usaremos para bajar las temperaturas de nuestros terrarios, o de los acuarios, incubadoras, de lo que nosotros veamos. Y también necesitaremos un transformador. Ahora luego todo esto lo explicaremos, ¿vale? La regleta, cables también, lo que hemos dicho, un poquito, un destornillador pequeño para el tema de las regletas y poquito más. Con este esquema yo creo que va a ser muy fácil de montar y ahora vamos a empezar ya en ello. Deciros que en el canal tenemos el montaje, que aquí lo tengo hecho en otro que tengo, tenemos el montaje del STC1000 como termostato normal, solo para calentar, que es muy sencillo. Iros al canal, os dejaré los enlaces abajo, ¿vale? Para no repetirnos, pensar que este de aquí con este no tiene nada que ver, ya que aquí hay que puentear mucho más y la configuración es diferente, ¿vale? A la hora cuando metemos un ventilador. Pero bueno, que sepáis que de la otra manera es mucho más fácil, como veis es súper fácil y lo tenemos en el canal. Ya os dejaré, como os digo, para que podáis verlo al final del vídeo y podáis echarle un vistazo. Si no os interesa poner el tema del ventilador, esta configuración nos vale, ¿vale? Es otra completamente diferente. También al final del vídeo os dejaré una foto que, si por ejemplo solo queréis poner lo que es el calentador como termostato sin esto de aquí, os dejaré una configuración hecha como esta, para que podáis verla. Le dais a la pausa si no queréis ver todo el vídeo y ahí pues cogéis y sacáis toda la información que necesitáis. Vamos a empezar con el montaje de este proyecto y a ver cómo vamos a ir avanzando. Bueno, lo primero que haremos es abrir la bolsa esta donde viene el STC1000, ¿vale? A ver, un momento. Es un poco complicado estar grabando y estar montando este tipo de vídeo, pero bueno, como veis, aquí está el STC1000 y la sonda, ¿vale? Para centrarnos, la sonda es este de aquí. Esto lleva una cajita que haremos así, la sacaremos. Como veis, coincide, esto sería esto. Y así es como vamos a hacerlo. Por ejemplo, esto de aquí, estos dos de aquí, sería lo que sería la sonda. La sonda la dejaremos aquí. Vamos a empezar haciendo este tramo. Haremos este tramo que irá aquí. Lo monto y seguimos explicando, ¿vale? Un segundito. Bueno, aquí tenemos la regleta, que sería esto de aquí, ¿vale? Lo que vamos a hacer es cortarla
cortamos y ya tenemos la regleta, que sería esta de aquí. Voy a poner lo que son los cables y así seguimos. Más que nada para que sepáis que se cortan. Yo sé que muchos de vosotros lo sabéis, pero habrá gente que no sabrá que se hace de esa manera. Bueno, como veis tengo un cable rojo y un cable negro. Como vamos a hacer el tramo del cable negro, lo que haremos es cortar 3 trozos, unos más cortos, otros un poquito más largos, para que nos llegue, para poder poner estos 3, que vamos a hacer primero estas tres líneas, ¿vale? Bueno, ahora que tenemos los 3 cables pelados, que serían estos 3 de aquí, lo que vamos a hacer es juntar los 3. A ver. ¿Vale? Aquí tendríamos la regleta, que sería esta de aquí. Y hay que meter esto aquí. Así tendremos los 3 como tenemos ahí. Lo atornillo y ahora seguimos. Bueno, como veis, esto es fácil. Metemos aquí y lo que haremos es apretarlo, ¿vale? Esto lo que haremos es coger y aflojar a todos los tornillos. Los aflojaremos para luego poder, no sé si lo veis, ahí que va bajando. Lo vamos a aflojar todos para luego poder ir metiendo los cables. Así no tenemos que estar pues haciendo esta faena doblemente. En un momento lo hacemos y ya la tenemos hecha. Bueno, empezamos. Este lo metemos aquí al primero, como veis aquí. El negro lo metemos aquí. Bueno, primero hacemos esto. Entender que es un poco complicado, él está grabando y él está haciendo esto, pero bueno. Yo lo que quiero más que nada es que se entienda y que luego todo el mundo pues pueda montarlo. Vale, esto ya estaría. El segundo sería al calentador. Como veis, tenemos que irnos a este de aquí. ¿Vale? Pues nada, vamos a este de aquí. Hay que abrirlo un poco más. Vale, este va a estar aquí. Y ahora nos queda el último. Este hemos ido aquí. Que este viene a este sitio de aquí, ¿vale? Sería el último de aquí. Abrimos un poco más. Bueno, y ahora aquí estáis viendo el dibujo, ¿vale? Tenemos en el 1 el 1, este sería este de aquí y este de aquí, que sería este de aquí, ¿vale? Ahora vamos a ir ya con el siguiente paso. Bueno, el siguiente paso es meter el rojo este aquí, ¿vale? Meteremos, vamos a empezar. Metemos aquí. Un segundo. Vale, este sería el rojo. Y ahora hay que coger esta de aquí.
y nada, hacerlo igual que nos sale en el dibujo. Este sería el siguiente paso, como estáis viendo, es igual que aquí en el dibujo. Vamos a por el siguiente. Bueno, el siguiente paso es sacar de aquí a lo que sería el enchufe este de hembra, ¿vale? Pues nada, tenemos que poner, tal como nos dice, cogeremos la regleta, ponemos aquí el rojo, bueno, aquí lo veis, esto sería el tramo este de aquí, y ahora tenemos que ponerlo aquí, abrimos esto y lo enchufamos por aquí, ¿vale? Entonces tendríamos ya hecho toda la parte esta del esquema. Un segundo, lo hago y seguimos. Bueno, he desmontado la pieza, no sé si sabéis cómo va esto, pero bueno, para que veáis. Hay que meter un cable aquí y el otro aquí, que ahora veremos en el dibujo. Vamos a empezar por el rojo. Esto es lo que se hace, a ver si sale aquí. Aquí baja la pieza. Y lo que tenemos que hacer es meterlo primero por aquí. Y luego que justo quede en la ranura. Y volvemos a apretar. ¿Vale? Sería algo así. Ahora vamos a ir. Ahora ya tendríamos hecho este tramo. Vamos a hacer este tramo, ¿vale? Que sería el calentador. Aquí es donde iría el calentador. O la manta de los reptiles. O el foco de calor, el que fuera, ¿vale? O por ejemplo aquí un termostato también de calor para peces. Un calentador de peces, ¿vale? Pues ahora vamos a hacer este tramo. Voy a cortar el cable y seguimos. Bueno, seguimos. Vamos a hacer el tramo este recto, que sería este de aquí. Sería meterlo aquí. Aquí, que lo veáis. Meterlo aquí. Nada, apretamos. Ya lo tendríamos. Y ahora este hay que meterlo por aquí. Y hay que hacer la misma operación, pero metiéndolo en el otro lado. Bueno, esto lo que haremos es cerrarlo, que encaje bien. Le pondremos el tornillo. Vale, ya estaría. Ya tendríamos hecho bastante tramo. Tendríamos hecho ya todo esto, esto. Ahora nos faltará sacar un cable desde aquí y otro desde aquí. Ahora veremos cómo. Y enchufaremos esto de aquí. Vamos a seguir. Bueno, ahora vamos a hacer el tramo este de aquí.
que sería desde la regleta, a ver si enfoca, vale, desde la regleta esta que hemos sacado antes, sacar este, aquí sí que darle bastante cable, fijaos el cable tan largo que le he puesto, para que luego tengáis espacio para poderlo enchufar, no os quedéis corto, no cortéis un cable así de pequeño, que luego os quedará muy corto. Pensar que esto es el enchufe que va a ir a la luz, entonces algo largo, porque muchas veces los enchufes los tenemos lejos de donde a lo mejor tenemos el terrario o lo que sea, ¿vale? Pues nada, vamos a poner esto aquí. Vale, ya lo tendríamos. Este sería el equivalente a este. Y ahora tenemos que ponerlo a un enchufe previamente que lo he sacado, ¿vale? Lo pondremos en uno de estos lados, igual que hemos hecho antes. Lo pongo y seguimos. Esto ya lo voy a enseñar porque ya lo hemos enseñado antes, ¿vale? Bueno, ahora el siguiente tramo vamos a hacer este, que sería este cable, que va a otro enchufe hembra. Pasamos por aquí. Luego habrá que hacer el tramo este de aquí, que irá con este, pero bueno, ahora vamos a hacer primero este de aquí. Este va al final del todo, como veis en el dibujo, va al final del todo. Lo enchufaremos aquí. Un momento lo enchufo y seguimos. Bueno, ya lo tenemos enchufado, como veis. Hemos hecho este de aquí, que de aquí. Ahora necesitamos... Bueno, el siguiente paso va a ser este de aquí, con el cable rojo que hemos colocado. Vamos a ir y vamos a abrir otra vez la regleta esta. Aquí tendremos que meter ahora hasta aquí, que ahora lo veremos, que sería este cable que tenemos. Nos iremos a la regleta esta de aquí, lo meteremos aquí, lo dejaremos abierto porque habrá que cruzar también. Todos vienen ahora a parar aquí. Antes la he cerrado para no liarnos, pero este tiene que parar aquí y el enchufe este de aquí también vendrá a parar aquí. Vamos a hacer primero este tramo, el que estamos haciendo ahora. Sacaremos hasta aquí, meteremos aquí y seguimos ahora. Un segundo. Bueno, aquí ya estáis viendo, he metido los tres cables para no liarnos mucho, que son los tres cables, el que viene de aquí, el que ya teníamos puesto, que era este de aquí, y el que viene del enchufe, el rojo. Acordaros, siempre todos los rojos juntos, que es la red, ¿vale? Pues nada, tenemos que hacer eso. Ahora lo tenemos que enchufar aquí, como estaba, con el cable rojo igual, como estáis viendo, para que hagamos el circuito y tendríamos ya lo que es el montaje de que estamos haciendo, lo tendremos ya casi acabado. Nos faltaría poner la sonda y ahora pondremos lo que es el ventilador. Un segundo, acabo de hacer esto y seguimos. Bueno, ahora ya lo tendríamos. Si os fijáis, de aquí baja el cable rojo, como es en el caso, el cable rojo baja y aquí tenemos las tres salidas, que cada una va al enchufe y a los dos enchufes hembras, ¿vale? Que sería esto de aquí, enchufe y los dos enchufes hembras. Ahora vamos a poner la sonda, que la tenemos ya por aquí lista. La sonda, como sabéis, va en los dos huecos que quedan ya sueltos. Es indiferente cómo las pongáis, los cables de la sonda no tienen ninguna posición, es solo meterlos y apretarlos. Un segundo, aprieto y seguimos. Bueno, pues ya está puesta la sonda, como veis, los dos que nos faltaban, que si vemos
os enseño aquí. Aquí está la sonda, ¿no ves que pone sonda? Pues nada, esto es lo último que nos faltaba. Ahora ya tendríamos todo listo. Solo nos faltaría poner el ventilador. El ventilador lo enseño. Esto es de un PC de 12 voltios, como veis. Necesitaremos, en este caso, un anclaje. Si no tenéis anclajes de estos, lo cortáis, ponéis una regleta, como si fuera esta, y enchufáis. Necesitáis un cargador, un transformador, en este caso, para que veáis, para 12, este ya le vale, es de un móvil. En este caso yo sí que le he puesto un anclaje ya que vaya bien, pero no hace falta, podéis poner una regleta perfectamente. Y entonces ahora lo que nos faltaría es enchufarlo al frío, que digamos que es la parte esta de aquí. El frío es este de aquí. Sería enchufarlo aquí. Y ahora ya tendríamos enchufado el frío. En este de aquí pondríamos la bombilla de calor. Y en este el frío, para que nos mantenga las temperaturas que queremos. Vamos a seguir. Ahora enchufaremos a ver si funciona todo bien. Y os explicaré un poquito a ver cómo se tiene que regular esto. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Primero que voy a hacer va a ser enchufarlo. Vale. Se ha encendido la luz. He puesto la luz enchufada pues en su zona como si fuera la zona caliente, ¿vale? Esta sería la luz, digamos, de calor, vamos a poner. Y este es el ventilador. La sonda la tengo aquí. Vamos a ver si funciona todo. El ventilador lo dejamos aquí puesto. Está puesto para que caliente hasta 23. A partir de 23 tendría que saltar. Vamos a poner la sonda que vaya subiendo. Como habéis visto, ya se ha parado. Al subir más de 23 grados se ha parado. Y ahora tendría que saltar el ventilador. El ventilador tarda un poquito, tarda un minuto más o menos en saltar. Vienen así configurados. Por lo menos está configurado aquí para un minuto. Vamos a subir un poco más con la mano. Estoy cogiendo la sonda con la mano, cogiendo calor. Y ahora veremos. ¿Veis que parpadeado de cool? A ver si ahora salta. De momento no salta. Como os digo, no sé, es como una protección o algo que tienen. Y saltan al minuto. Esperamos, lo voy a dejar, ¿vale? Para que veáis si salta o no. Y luego haremos a la inversa, haremos el calor. El tema de la programación os lo podría enseñar. Mira, fijaos, ya salta. ¿Habéis visto? Más o menos al minuto salta el ventilador. Ya está funcionando. Ahora, cuando bajara, si le damos aquí a la flecha, nos dice a 23 grados. Cuando se ponga a 23, saltaría y se pondría otra vez la bombilla, que sería el calor que nos mantendría. Si la ponemos aquí, la sonda, y enfriamos, va a ser un poco, a ver, que baje rápido. A ver si baja. Bueno, sí, está bajando bastante rápido. La verdad que enfrió bastante. Ahora 23, a lo que lo tengo puesto, creo que tengo medio grado de diferencia. A ver. Ya queda poco. Ahora tendría que pararse el ventilador y encenderse el calor. Que no. Ahora se ha parado. Fijaos. Y a ver ahora. No va a bajar porque lo tengo. Tendremos que enfriar un poco más. Es que no sé cómo enfriarlo. Espérate. Es que si no sube la temperatura. Además, voy a enfriarlo con un poco de agua. ¿Lo veis? He enfriado con agua y ya está. Ya ha vuelto a saltar otra vez el calor. Entonces funciona perfectamente.
el tema de configuración, en el otro vídeo lo explico súper bien. Si queréis aquí os lo explico un poco rápido. Fijaos, ahora vamos a subir otra vez la temperatura poniéndola aquí. ¿Has visto? A 23 ha vuelto a saltar. Y ahora, en teoría, al minuto así, que ahora os voy a enseñar el por qué, volverá a saltar. O sea, voy a cogerlo con la mano que subo más rápido. Y ahora más o menos, en un minuto vuelve a saltar el ventilador. Vamos a hacer la prueba ya para acabar de hacerlo. Es la primera vez que lo hago, ¿eh? Estoy haciendo la prueba en directo para vosotros. Y a ver si funciona bien. Y ahora os enseño el tema de la configuración un poco rápida. En el otro vídeo ya os digo que lo explico súper bien. Y iros al otro vídeo. Aquí va a ser algo, os voy a explicar una cosa sobre todo para el tema del salto del ventilador. Que en el otro vídeo no lo explico. Más que nada será eso. Ahora más o menos tendría que saltar ya. Estamos haciendo la prueba en directo, que es mucho mejor, muchas veces es... Fijaos, cómo vuelve a saltar. Y ahora pues nada, otra vez volvería a bajar y estaríamos así, jugando con las temperaturas. Mirad, yo lo tengo puesto que salte a 23 grados, ¿vale? A partir de 23 grados salta el ventilador y me lo mantiene. Si baja de 23 grados, se enciende la luz de calor. Aquí, en el F1... En el F1 son los grados. Aquí puedes darle los grados que quieres que salte o que no ves. Ahora he puesto ya 24 grados, pues ya salta y se para el ventilador. Y esto es lo que os quería enseñar, que en el otro vídeo no lo dije, o si lo dije no me acuerdo ahora. En el F2, esta es la diferencia de grados. Esto no se explicó en el otro vídeo, esto no lo voy a contar aquí, porque como os digo es repetirme otra vez. En el F3, este es el minuto que hace que salte después el ventilador. Si ponéis 3, si está 3, tardará 3 minutos en saltar el ventilador una vez que llega la temperatura. O sea que nos interesa tenerlo o a 1 y algunos se puede poner a 0. Tenerlo a 1 y ya está. Le dais aquí, lo aceptáis y ya está. Y habéis visto que funciona perfectamente. Ahora ya, como está puesto a 24 grados y estamos a 22, pues nada, está en calor hasta que no coge el calor. Si lo pusiéramos aquí, volverá a coger el calor. Cogerá calor. Y se tiene que apagar la luz en medio grado. Ya está apagada. Y ahora lo que hemos dicho, otro minuto. Es un poco para que quede claro. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Es la primera vez que lo montaba. Digamos que lo estamos haciendo todo en directo. Todo funciona bien. Darle a like, suscribiros. La verdad que estos vídeos, como veis, se tarda un montón en hacer. Y sí que es verdad que bueno, nos sacan de un apuro este tipo de vídeos porque montamos este tipo de sistemas en un momento y de una forma fácil. Por mi parte nada más, suscribiros y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego, adiós.